Queremos determinar el dominio y la gama de una función dada el gráfico de la función. El dominio es un conjunto de todos los posibles x valores de la función. X valores ocurren en el eje X o el eje horizontal. Y el rango es un conjunto de todos los valores y posibles de la función, y los valores y ocurren a lo largo del eje vertical. Entonces, si se nos da el gráfico de una función, y queremos determinar el dominio de la función, queremos proyectar el gráfico en el eje X, o determinar cómo el gráfico se comporta horizontalmente a lo largo del eje X. Lo que quiero decir es eso. Aviso cómo ocurre el punto más izquierdo de este gráfico aquí cuando se acerca a x-3. Y el punto más correcto en el gráfico estaría aquí cuando x es igual a +2. Y el gráfico también contiene cada x valor entre -3 y 2. Pero hay una cosa más que debemos tener cuidado aquí, -3 no va a estar en el dominio de esta función por este punto abierto aquí. Así que dejemos un punto abierto aquí para indicar eso. Pero aviso de que x igual 2, este punto está cerrado, por lo que incluiría +2. Así que el dominio de esta función será de -3 a +2, no incluye -3 pero incluye +2. Entonces, si quisiéramos expresar esto usando desigualdades, diríamos que x es mayor que -3. Y menos de o igual a +2. Si queremos usar la notación de intervalo, el intervalo es de -3 a 2. Incluye 2. Así que está cerrado en 2, así que usamos este soporte cuadrado. Y está abierto en -3 porque no incluye -3, por lo que utilizamos una paréntesis redondeada. Estos dos significa lo mismo. Y luego para determinar la gama, ahora queremos proyectar esta función en el eje Y, o determinar cómo se comporta verticalmente. Así que, otra vez, aviso cómo se acerca el punto más bajo de este gráfico aquí -5, y luego incluye cada valor todo el camino hasta este punto alto cuando y +5. Pero aviso cómo no incluirá -5 por este punto abierto, pero incluirá +5 por este punto cerrado. Entonces, el rango va a ser de -5 a +5. No incluye -5 e incluye 5. Por lo que podemos decir que, y es mayor que -5 y menor o igual a +5. O utilizando el soporte cuadrado de notación de intervalo por 5 porque incluye 5, y una paréntesis redondeada por -5 porque no incluye -5. Ahora vamos y mire un segundo ejemplo. Comenzaremos determinando el dominio. Así que queremos proyectar esta función en el eje X, o determinar cómo se comporta horizontalmente. Bien, el punto más izquierdo ocurre aquí en x igual -4, y luego aviso cómo el gráfico se mudó al derecho indefinidamente porque estamos asumiendo que este gráfico continuará en esta dirección. Así que el dominio comenzaría a -4, y luego se mueve a la derecha indefinidamente. Significa que se aproximará al infinito positivo. Así que el dominio sería x es mayor o igual a -4, o utilizando la notación de intervalo. Tenemos intervalo de -4 a infinito. Incluye -4 para tener un soporte. Y luego para infinity siempre utilizamos una paréntesis redondeada. Y entonces para la gama, queremos proyectar esta función en el eje Y, o determinar cómo se comporta verticalmente. Entonces, el punto más bajo en este gráfico está aquí, en y igual -4. Este es un punto cerrado, así incluye -4. Ahora, cuando tratamos de determinar la altura de este gráfico, necesitamos tener cuidado por tanto que se mueve a la derecha muy rápido, pero aviso cómo también se mueve hacia arriba. Por lo tanto que no está mostrando en la pantalla, este gráfico continuaría siguiendo hacia arriba, y por tanto la gama va a acercarse al infinito positivo. Entonces, la gama sería mayor que o igual a -4, o utilizando la notación de intervalo, al igual que para el dominio, se cerraría en -4 al infinito positivo. Bueno, espero que estos dos ejemplos fueron útiles.